sé si tiene audio natural esas tomas. ¿Tienen audio para escuchar? En todo caso, no, bueno, está llegando, vemos a Peter Tomka, el presidente de la Corte, que está haciendo su ingreso a esta audiencia, la primera en esta fase oral del reclamo del Perú, porque se delimita la frontera marítima con Chile ante La Haya, un reclamo presentado ya hace 5 años. Estamos en esta fase, que es la fase pública, la fase considerada estelar, donde el Perú va a exponer sus alegatos, sus reclamos y lo que considera le corresponde en esa zona del Mar Pacífico, en la frontera con Chile. Van a tomar asiento los jueces del proceso, que son de distintos países y tienen que mantener neutralidad sobre su nacionalidad. Apenas empecemos a tener audio, no lo tenemos todavía, vamos a escuchar esta audiencia crucial para nuestro país, obviamente para Chile también y para la región. Peter Tomka, entonces, nacionalidad eslovaca. Escuchemos. The sitting is open. Se abre la audiencia. The court meets today. La Corte se reúne hoy para escuchar los alegatos orales de las partes en el caso llamado Disputa Marítima Perú contra Chile. El juez Greenwood se ha recusado de este caso en función de las disposiciones del artículo 17, párrafo 2 de los estatutos de la Corte. Y noto también de entrada que el juez Youssef, por razones que me ha informado, no está en medidas de tomar su puesto aquí entre los jueces. También noto que, puesto que la Corte no incluye entre sus miembros un juez de la nacionalidad de ninguna de las partes, ambas partes han optado por su derecho, bajo el artículo 31, párrafo 2 del reglamento interno, por escoger un juez ad hoc. El Perú ha escogido al señor Gilbert Guillaume y Chile ha escogido al señor Francisco Orrego Vicuña. El artículo 20 del reglamento interno estipula que cada miembro de la Corte, antes de asumir sus deberes, deberá prestar un solemne juramento ante la Corte, declarando que ejercerá sus poderes imparcialmente y en plena conciencia. En función del artículo 31, párrafo 6 del Estatuto, ese mismo dispositivo se aplica a los jueces ad hoc. Así que, en función de esta costumbre, primero voy a referirme un poco a las carreras y las calificaciones de cada uno de los jueces ad hoc, antes de invitarles a que nos hagan su solemne declaración. El señor Gilbert Guillaume es de nacionalidad francesa, licenciado en Derecho y también con estudios superiores en Economía Política y Ciencias Económicas de la Universidad de París. También es diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París y exalumno de la Escuela Nacional de Administración. El señor Guillaume es bien conocido por la Corte, puesto que ha sido miembro de la misma desde el año 87 hasta el 2005 y presidente de la Corte desde el 6 de febrero del año 2000 hasta el 5 de febrero del 2003. Antes de ser miembro de la Corte, el señor Guillaume ya fue un ejemplo de larga y brillante carrera, tanto como magistrado que como responsable a nivel nacional e internacional. También ha sido consejero de Estado y actualmente es miembro honorario de esta prestigiosa institución. Asesor jurídico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte entre los años 1961 y 67, también ha ejercido funciones de representante de Francia en el Comité Jurídico de la Organización de la Aviación Civil Internacional, la OACI, y también ha asegurado la presidencia de este comité entre 1971 y 1975. El señor Guillaume ha sido director de Asuntos Jurídicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y también director de los Asuntos Jurídicos en el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores. También ha sido agente de Francia ante la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas y en la Corte Europea de los Derechos Humanos.
El señor Guillaume, en muchas ocasiones, ha ejercido las funciones de juez ad hoc en la Corte Internacional de Justicia. Actualmente funge en función de la interpretación del asunto Templo de Preah Vihear, Camboya contra Tailandia. Y también en respecto a ciertas actividades realizadas por Nicaragua en la región fronteriza, en el caso Costa Rica contra Nicaragua, y en el caso también relativo a la construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan, en el caso Nicaragua contra Costa Rica. También es miembro de la Corte Permanente de Arbitraje desde el año 1980 y el señor Guillaume ha fungido como árbitro en un buen número de casos. También es un árbitro para el Centro Internacional para la Resolución de Disputas en Inversión, el CIRDI, y ha también cumplido en varias ocasiones como presidente de los tribunales arbitrales. Él es miembro del Instituto de Derecho Internacional, del cual ha sido vicepresidente y autor de numerosas obras que tratan de una amplia gama de los aspectos del derecho internacional. Y también ha enseñado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. En marzo de 2007, el señor Guillaume fue condecorado con la insignia de honor como miembro del Institut de France en la categoría de Ciencias Morales y Políticas. El señor Francisco Orrego Vicuña, de nacionalidad chilena, es diplomado de la Universidad de Chile y de la Universidad de Londres. Ha disfrutado de una amplia y larga carrera en el derecho internacional y en particular en los mecanismos de resolución de diferendos. El señor Orrego Vicuña es actualmente juez en el Tribunal Administrativo del Fondo Monetario Internacional y antiguo juez del Tribunal Administrativo del Banco Mundial, donde fungió durante 17 años y presidió entre los años 2001 y 2004. Desde el año 1995 ha sido miembro de los paneles de conciliadores y árbitros del Centro Internacional para la Resolución de las Disputas en Inversión, Centro Internacional, el CIRDI. En este sentido, el señor Orrego Vicuña ha actuado como presidente del Tribunal de Arbitraje de ICSID en varios casos, muchos casos, y también es miembro de muchas otras instituciones de arbitraje. Él también ha utilizado su pericia en resolución de disputas al servicio de su país en las negociaciones bilaterales, en mediaciones y también al servicio de la Organización de los Estados Americanos. Conjuntamente con sus actividades en la resolución de disputas, el señor Orrego Vicuña también ha tenido una larga carrera académica en la enseñanza. Es profesor de Derecho Internacional en el Centro Heidelberg para América Latina, también profesor y antiguo director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y ha enseñado el derecho en numerosas instituciones académicas a través del mundo. También ha dado conferencias en la Academia de La Haya para el Derecho Internacional. El señor Orrego Vicuña ha representado a su gobierno en numerosas ocasiones, incluyendo como presidente y vicepresidente de la delegación chilena a la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Él es miembro y antiguo presidente del Institut de Droit International y es autor también de numerosas publicaciones en el ámbito del derecho público internacional. En función de lo que dispone la precedencia, artículo 7, párrafo 3 del reglamento de la Corte, quiero invitar al señor Gilbert Guillaume a que nos haga su solemne declaración, tal como lo prescriben los estatutos, y le pido a todos los presentes que tengan a bien levantarse. Señor Guillaume. Declaro solemnemente que cumpliré mis deberes y ejerceré mis atribuciones de juez honrada y fielmente, con completa y absoluta imparcialidad y con toda conciencia. Muchas gracias. Ahora quiero invitar al señor Orrego Vicuña que nos haga la declaración solemne que nos indican los estatutos. Señor Orrego Vicuña. Declaro solemnemente que cumpliré mis deberes y ejerceré mis atribuciones de juez honrada y fielmente, con completa y absoluta imparcialidad y con toda conciencia.
Thank you. Please be Muchas seated. gracias. Por favor, tengan a bien tomar sus asientos. I take note of the solemn declaration Tomo nota, pues, de las declaraciones solemnes efectuadas por el señor Guillaume y el señor Orrego Vicuña, y los declaro jueces debidamente nombrados, jueces ad hoc, en el caso respecto a la disputa marítima Perú contra Chile. Ahora vamos a recordarles los principales pasos del procedimiento que se ha seguido en este caso. El 16 de enero del 2008, Perú presentó a la Secretaría de la Corte una solicitud de procedimiento contra Chile respecto a la delimitación marítima entre los dos estados en el Océano Pacífico. En su solicitud, Perú fundó la jurisdicción de la Corte en los dispositivos del artículo 31 del Tratado Americano sobre la Resolución Pacífica, firmado el 30 de abril de 1948, también conocido como artículo del Pacto de Bogotá. En función de lo dispuesto por el artículo 40, párrafo 2 de los Estatutos de la Corte, la Secretaría inmediatamente comunicó esta solicitud al Gobierno de Chile, y en función de lo dispuesto por el párrafo 3 de este artículo, todos los estados con derecho a aparecer ante la Corte fueron notificados de esta solicitud. En función de las instrucciones de la Corte, bajo el artículo 43, párrafo 1 del reglamento de la Corte, la Secretaría dirigió a las partes Estado signatarias del Pacto de Bogotá las notificaciones dispuestas por el artículo 63, párrafo 1 del Estatuto de la Corte o Reglamento Interno, y en función de los dispositivos del artículo 69, párrafo 3 del Reglamento de la Corte, la Secretaría también envió a la Organización de los Estados Americanos una notificación tal como lo dispone el artículo 34, párrafo 3 de los Estatutos de la Corte. La Secretaría transmitió ulteriormente a esta organización copias de los alegatos presentados para este caso y pidió a su secretario general que le informara si la organización quería o no presentar observaciones escritas bajo lo dispuesto por el artículo 69, párrafo 3 del reglamento de la Corte. La OEA indicó que no tenía intención de presentar observaciones en ese sentido. Siguiendo las instrucciones de la Corte, bajo el artículo 43, párrafo 1, el reglamento de la Corte, la Secretaría le dirigió a Ecuador como Estado parte de la Declaración de Santiago de 1952 y del Acuerdo de 1954 sobre la zona fronteriza marítima especial, la notificación que dispone el artículo 63, párrafo 1 de los Estatutos de la Corte. En función de los dispositivos del artículo 69, párrafo 3 del reglamento de la Corte, la Secretaría también le dirigió a la Comisión Permanente para el Pacífico Sur la notificación que dispone el artículo 34, párrafo 3 del Estatuto de la Corte en respecto a la Declaración de 1952 sobre la zona marítima, y también en función del Acuerdo de 1954 en respecto de la zona fronteriza marítima especial, y le preguntó a esta organización si tenía intención o no de dar observaciones escritas dentro de lo dispuesto por el artículo 69, párrafo 3 del reglamento de la Corte. La Comisión Permanente indicó, como le indican los estatutos de la Comisión, que su secretaría no estaba empoderada a dar interpretaciones sobre instrumentos internacionales. En una orden con fecha del 31 de marzo del 2008, la Corte fijó las fechas del 20 de marzo de 2009 y 9 de marzo del 2010, respectivamente, como plazos temporales para la presentación del memorial de Merú y el contramemorial de Chile. Esos memoriales fueron presentados dentro de los plazos fijados, y ulteriormente, en una orden del 27 de abril del 2010, la Corte autorizó la presentación de una respuesta o réplica por Perú y una dúplica por Chile, y fijó las fechas del 9 de noviembre del 2010 y 11 de julio del 2011 como plazos respectivos para la presentación de dichos escritos. La respuesta y la dúplica fueron presentadas dentro de los plazos que así se prescribieron. Refiriéndose al artículo 53, párrafo 1 del reglamento de la Corte, los gobiernos de Colombia, Ecuador y Bolivia, respectivamente, pidieron recibir copias de los escritos y los documentos presentados como anexos en este caso. Habiendo tomado en cuenta los puntos de vista de las partes en función de ese artículo, la Corte decidió responder positivamente a cada una de estas solicitudes. Habiendo visto los puntos de vista de las partes, la Corte decidió, en función de lo dispuesto por el artículo 53,
53, párrafo 2 de su reglamento, que las copias de los alegatos y de los documentos anexos serían puestos a disposición del público en el momento de abrir el procedimiento oral. También en función de la práctica de la Corte, los alegatos sin sus anexos serán colocados en la página web de la Corte a partir de hoy. Tomo nota de la presencia aquí en esta audiencia del ministro de Asuntos Exteriores de Perú, del ministro de Asuntos Exteriores de Chile. Estará presente el día jueves. También los agentes, abogados y abogados de ambas partes. En función de los arreglos para la organización del procedimiento que han sido decididos por la Corte, las audiencias incluirán una primera y segura ronda de argumentos orales. La primera ronda de argumentos se iniciará hoy y se concluirá el día viernes 7 de diciembre del 2012. La segunda ronda de argumentos orales se presentará el día martes 11 de diciembre del 2012 y se cerrará el día 14 de diciembre del 2012. Durante esta primera audiencia, Perú puede, si lo desea, disfrutar de una breve extensión temporal más allá de las 6 de la tarde, en función del tiempo que haya tardado la apertura de este procedimiento oral. Ahora le doy la palabra a Su Excelencia, el embajador Alan Wagner, agente de Perú. Tiene usted la palabra. Señor Presidente, miembros de la Corte, es para mí un gran honor aparecer ante la Corte Internacional de Justicia en calidad de agente de la República del Perú en la causa del contencioso marítimo entre el Perú y Chile. Esta causa reviste la máxima importancia para el gobierno y el pueblo del Perú. Están en juego los derechos jurídicos fundamentales que el derecho internacional reconoce a un Estado costero como es el Perú, en cuanto a las zonas marítimas contiguas a sus costas y la delimitación de su frontera marítima con Chile, de forma que se llegue a una solución equitativa. Desde el inicio desearía señalar la admiración del Perú por la aportación que esta Corte ha hecho y continúa haciendo a la solución pacífica de los diferendos y al logro de los objetivos estipulados en la Carta de las Naciones Unidas. La confianza del Perú en la Corte queda demostrada por la declaración de 2003 por la que acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte. Como usted mismo, señor Presidente, dijo cuando se dirigió a la reunión de alto nivel sobre el Estado de Derecho, el hecho de plantear un diferendo ante la Corte, por lo general, contribuye a reducir las tensiones entre los Estados y, en particular, en aquellas situaciones en las que entran en juego derechos que entran en competencia en relación con la soberanía respecto de zonas marítimas. Esta declaración describe perfectamente el objeto del Perú a la hora de traer esta causa ante la Corte. En este sentido, desearía también manifestar mi admiración por el juez José Luis Bustamante Rivero, ilustre presidente de mi país y una de las personalidades más destacadas de la democracia peruana. Bustamante Rivero fue juez y llegó a ser presidente de esta Corte, donde le cupo una importante función a la hora de contribuir al logro de los objetivos y las metas de la Corte. También fue uno de los padres fundadores de la tesis de las 200 millas marítimas, paso importante en la evolución del moderno derecho del mar. Señor Presidente, la causa del Perú ante esta Corte estriba en que la limitación marítima entre el Perú y el Chile nunca se ha delimitado y que en ausencia de tal delimitación, esa frontera todavía se ha de quedar determinada por su Corte. En contraposición con los alegatos presentados por Chile, no existe ningún tratado y tampoco acuerdo alguno
por el que se establezca una frontera marítima entre el Perú y Chile. De hecho, lo que llama la atención en los alegatos de la parte opuesta es que Chile no ha logrado demostrar ni dónde ni cuándo quedó establecido el límite marítimo que esa parte alega. Chile afirma en su dúplica que las partes no han llegado a un acuerdo en cuanto al fundamento jurídico y el carácter de una línea de demarcación que ha existido durante muchos decenios y se ha observado en la práctica bilateral de las partes sin incidentes ni reservas en cuanto a las posiciones. Esto no es cierto. No existe una delimitación marítima preexistente entre las partes, no existe ni una convencional, ni tampoco una dimanante de una línea de facto que jamás haya establecido esta frontera. Con el fin de apreciar por qué el Perú ha instaurado estas actuaciones, es necesario comprender el contexto histórico que dio lugar al actual diferendo. En 1947, Chile publicó una declaración y Perú un decreto supremo respecto de la extensión de su jurisdicción a una distancia de 200 millas desde la costa. Estos instrumentos eran coherentes con las proclamaciones de Truman de 2 años antes y reflejaban el objetivo común de proteger los derechos marítimos de cada uno de los estados cara al aumento en la pesca ballenera y de otras especies extranjeras fuera de sus costas. Ninguno de los documentos se preocupaba de las fronteras laterales con los estados vecinos. Efectivamente, en el decreto supremo del Perú de 1947 no se incluía absolutamente nada respecto de una frontera lateral que siguiera un paralelo de latitud ni otra línea cualquiera. En 1952, el Perú, junto con Chile y el Ecuador, firmaron la Declaración de Santiago. Por esta declaración se ponía de manifiesto una política común del Perú, Chile y el Ecuador en cuanto de cara a la comunidad internacional destinada a defender y proteger sus recursos vivos marítimos que estaban siendo explotados por grandes flotas balleneras y pesqueras. Por consiguiente, estos 3 estados proclamaron su jurisdicción hasta una distancia mínima de 200 millas marítimas de sus costas. Como la defensa de Perú explicará, la Declaración de Santiago nada tenía que ver con las fronteras laterales. Se ocupaba de la extensión de 200 millas de las zonas marítimas de los 3 estados de cara a las actividades depredadoras, tanto balleneras como de pesca de otras especies, por parte de flotas extranjeras. A pesar de ello, Chile declara que, mediante el punto 4 de la Declaración de Santiago, las partes delimitaron su frontera marítima. Sin embargo, el punto 4 solamente se ocupa de los derechos marítimos correspondientes a las islas. En el punto 4 no se delimitaban las fronteras marítimas entre el Perú y Chile, ni entre el Perú y el Ecuador. Simplemente se declaraba por ese punto que cuando había islas situadas dentro de las 200 millas marítimas de la zona marítima general de otro de los estados signatarios, la zona marítima de tales islas se vería delimitada por el paralelo de latitud correspondiente al punto final de la frontera terrestre de los 2 estados. Esta situación existe únicamente en el caso del Perú y el Ecuador debido a la existencia de islas próximas a sus costas. E incluso con respecto a la situación entre el Perú y el Ecuador, sus fronteras marítimas no se vieron delimitadas por la Declaración de Santiago, que solamente establecía un principio general que se habría de aplicar eventualmente en el supuesto de las islas. Fue delimitado con arreglo a un acuerdo específico formalizado por un intercambio de notas que tuvo lugar en mayo de 2011.
Chile es plenamente consciente de que el significado ordinario de la Declaración de Santiago no apoya su reivindicación de que las partes acordaron en aquel momento en cuanto a una frontera marítima para todos los fines que se extendía hasta las 200 millas. Por consiguiente, ha intentado reforzar su argumentación en cuanto a la existencia de una frontera delimitada por la Declaración de Santiago, recurriendo a la conducta subsiguiente de las partes, incluido el acuerdo de 1954, respecto de una zona marítima fronteriza especial para la vigilancia de la pesca con el fin de evitar fricción entre sus correspondientes comunidades pesqueras, y al establecimiento de faros costeros en 1968-69 para fines de proporcionar orientación a los pescadores artesanales de cabotaje. Pero esa línea de argumentación falla a la hora de reflejar los hechos reales. En estos casos, las partes adoptaron arreglos prácticos de índole provisional para fines específicos en las zonas marítimas próximas a sus costas. Posteriormente, durante la tercera conferencia sobre el derecho del mar, el Perú ejerció una función activa, particularmente en el grupo de negociación número 7, al que se le encomendó la elaboración de normas respecto de la delimitación marítima. La posición del Perú, entonces, que es la que prevalece hoy, era que la función esencial de la delimitación es el logro de una solución equitativa y que la equidistancia constituye la norma general para la delimitación marítima, a no ser que existan circunstancias especiales que justifiquen una frontera diferente. La Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 reconocía que los derechos marítimos de los estados costeros se extienden hasta una distancia de 200 millas marítimas desde las líneas base, con ello reivindicando las reclamaciones anteriores del Perú y Chile respecto de la jurisdicción hasta estos límites. Reforzó también el principio de que el objetivo fundamental de la delimitación marítima consiste en el logro de una solución equitativa. A la luz de esta situación, poco después de la aprobación de la Convención, el Perú pidió a Chile que iniciara las negociaciones destinadas a establecer por acuerdo la frontera marítima entre estos dos estados. El distinguido embajador del Perú, Juan Miguel Bácula, actuando en calidad de enviado especial, efectuó una presentación oficial sobre este asunto en el año 1986 ante el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, tal como se indica en el memorando por él elaborado a solicitud del ministro de Chile. La reacción de Chile fue declarar que estudiaría el asunto y volvería al mismo a su debido tiempo. Lamentablemente, Chile no dio posteriormente ninguna indicación de estar estudiando el asunto ni en condiciones de intercambiar opiniones al respecto con el Perú. Más bien, a partir del decenio de 1990, Chile inició una serie de medidas unilaterales destinadas a crear la impresión de que ya existía una frontera marítima con el Perú, a pesar de la total ausencia de cualquier acuerdo en este sentido. Por ejemplo, por vez primera, Chile empezó a publicar cartas en las que pretendía mostrar una frontera marítima con el Perú, a pesar de que Chile no había publicado ningún tipo de cartas o mapas en este sentido durante los 40 años desde la firma de la Declaración de Santiago. Y en 2000, Chile depositó cartas y mapas ante las Naciones Unidas en las que se pretendía representar una frontera a lo largo del paralelo 18-21 sur de latitud. Perú se vio obligado a protestar ante estas actividades y a recalcar que nunca había firmado ningún acuerdo de delimitación marítima con Chile.
En 2004, nuevamente, Perú propuso oficialmente el inicio de negociaciones bilaterales para determinar la frontera marítima. Sin embargo, Chile rechazó esta iniciativa, argumentando que ya se había establecido una frontera marítima. En vista del punto muerto al que se llegó, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países firmaron una comunicación conjunta el 4 de noviembre de 2004, en la que se consignó el hecho de que los dos estados tenían posiciones diferentes respecto del asunto jurídico de la delimitación marítima entre ellos. En intercambios diplomáticos adicionales entre las partes, en 2005, se dejó muy claro que Chile no tenía interés en negociar la delimitación de una frontera marítima para todos los fines con el Perú. Estas fueron las circunstancias que llevaron al Perú a instaurar estas actuaciones ante la Corte. Perú está firmemente convencido de los principios que se estipulan en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, en el sentido de que los diferendos se deberían resolver por fines pacíficos, incluido a la solución judicial cuando las negociaciones no llegan a una solución. El Perú, por consiguiente, presentó la presente causa bajo el artículo 31 del Pacto de Bogotá, en el que tanto el Perú y Chile son partes con el fin de establecer una frontera marítima equitativa entre ambos. En esta causa, señor presidente, el Perú solicita a la Corte que haga dos cosas. En primer lugar, que delimite las zonas marítimas correspondientes entre las partes, basándose en los principios y las normas de derecho internacional que se articulan por esta Corte, partiendo de un punto denominado punto Concordia, donde la frontera terrestre llega al mar. Y en segundo lugar, que declare el derecho del Perú a ejercer sus derechos soberanos exclusivos y su jurisdicción sobre una zona situada dentro de 200 millas marítimas de sus líneas base, pero a más de 200 millas de distancia de las líneas de base de Chile. Esto es lo que se denomina el triángulo exterior en los alegatos del Perú. Por lo que respecta a la delimitación de la frontera marítima, es evidente que esa frontera ha de iniciar en el término de la frontera terrestre de las partes donde ésta se une con el mar. Una frontera que las partes convienen en que estaba plenamente delimitada con arreglo al Tratado de Lima de 1929. Este es el punto Concordia al que ya me he referido. Al Perú le alarmó ver que en la contramemoria de Chile se tomaba la posición de que el término de la frontera terrestre no se sitúa en el punto Concordia en la costa, sino tierra adentro, en el primer marcador de frontera que fue establecido con arreglo a la demarcación de la frontera terrestre en 1930. Hemos demostrado en nuestra réplica que la argumentación de Chile no es sostenible. Es una contradicción abierta con lo que convinieron las partes en el Tratado de 1929. En su dúplica, Chile, por tanto, hubo de renunciar a esta posición. Sin embargo, continúa declarando que existe una frontera marítima a lo largo del paralelo de latitud que cruza el primer marcador de fronteras y que la distancia entre este marcador y el punto Concordia es negligible. Este es un argumento inaudito y es contrario al Tratado de Lima de 1929. El Perú nunca ha dado su acuerdo respecto de su frontera marítima con Chile, ni en la declaración de Santiago de 1952, ni en ningún otro lugar. Y el Perú, sin duda, nunca ha dado su acuerdo a una frontera marítima que siga un paralelo de latitud, ni tampoco una que iniciara de la costa al norte del término de la frontera terrestre actual en el punto Concordia, en un territorio que queda bien dentro de la soberanía exclusiva del Perú. Sin embargo, esa sería la conclusión de la posición de Chile.
Por lo que se refiere al triángulo exterior, está claro que esta es una zona marítima que queda dentro de las 200 millas marítimas de la costa de Perú, pero más lejos que las 200 millas marítimas de la costa de Chile. Como Chile puede impugnar los derechos soberanos del Perú en esta esfera, es imposible de comprender. La ley del derecho del mar moderno reconoce a todo Estado costero el derecho a ejercer derechos soberanos y jurisdicción en las zonas marítimas adyacentes a sus costas hasta una distancia de 200 millas marítimas. Ninguna de las declaraciones en contrario de Chile puede negar estos derechos que le incumben a Perú. Señor presidente, en nombre del Gobierno del Perú, deseo que conste oficialmente el compromiso del Perú para con el derecho del mar moderno, tal como se refleja en la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 1982. La Constitución del Perú de 1893, su derecho nacional y la práctica del Perú están plenamente acordes con el derecho del mar contemporáneo. El término dominio marítimo, que se emplea en nuestra Constitución, se aplica de una forma coherente con las zonas marítimas estipuladas en la Convención de 1982. La Constitución hace referencia expresa a la libertad de comunicación internacional. Es decir, el Perú acepta y aplica las normas del derecho del mar internacional consuetudinario, tal como se refleja en la Convención. La realidad es que el Perú no pide nada más que aquello a lo que todos los estados costeros tienen derecho con arreglo al derecho internacional. Si bien el Perú todavía no es parte en la Convención del Derecho del Mar de 1982, tanto su Constitución como su derecho y práctica nacionales son coherentes con los principios y las normas estipuladas en la Convención, incluido el objetivo general de la delimitación marítima, que es el logro de una solución equitativa. En contra de los alegatos, lo que se dice en los alegatos de Chile, Perú no viola el principio de pacta sunt servanda ni la estabilidad de las fronteras. El Perú rechaza enérgicamente esta alegación por parte de Chile. Ningún acuerdo de fronteras marítimas ha sido formalizado entre las partes. A lo largo de su historia, el Perú siempre ha estado comprometido con la paz y el cumplimiento del derecho internacional. El fomento de la integración regional ha sido siempre uno de los principales objetivos de la política exterior del Perú, con el fin de contribuir al bienestar, la unidad y la cooperación entre las repúblicas americanas. Desearía también señalar que las relaciones bilaterales entre el Perú y Chile son buenas. Hay un creciente flujo comercial y de inversiones entre nuestros dos países. Miles de peruanos se han establecido en Chile y miles de chilenos cruzan la frontera todos los días para obtener bienes y servicios del Perú. Ambos países participan activamente y de consumo en todos los procesos de integración regional y de cooperación en América Latina. Perú confía en que la decisión dictada por esta distinguida Corte resolverá el último tema fronterizo que todavía existe entre Perú y Chile, permitiendo a nuestros dos países disfrutar de un futuro común de paz y bienestar para nuestros pueblos. Señor presidente, miembros de la Corte, los alegatos verbales del Perú en esta primera ronda se organizarán como sigue. Esta tarde, el profesor Alain Pelé comenzará presentando una visión general del caso del Perú. A continuación tomará la palabra el señor Rodman Pandi, quien explicará la posición del Perú respecto de la frontera marítima con el fin de lograr una solución equitativa en esta causa. Esto va en línea con lo que pedimos que la Corte determine.
Los letrados explicarán a continuación por qué la aseveración por parte de Chile de que ya existe una frontera marítima entre ambas partes no tiene fundamentos ni de hecho ni de derecho, así como la naturaleza totalmente inequitativa de la línea que ellos plantean. El profesor Tulio Treves comenzará poniendo los documentos de Chile y del Perú de 1947 y la Declaración de Santiago de 1952 en perspectiva, examinando estos instrumentos a la ley del derecho del mar, tal como existía en ese momento. Sir Michael Wood, acto seguido, se ocupará del hecho de que Chile se ha basado en documentos y actos previos a la Declaración de Santiago. Estas alegaciones continuarán mañana y, por fin, nos ocuparemos de dos temas importantes y singulares planteados en los alegatos escritos de Chile: el punto de partida de la frontera marítima y el triángulo exterior. Señor presidente, miembros de la Corte, con esto termino mi presentación y respetuosamente solicitaría, señor presidente, que se llame al estrado al profesor Alain Pelé. Muchas gracias por su atención. Gracias, embajador. Invito ahora al profesor Pelé a pronunciar su presentación general del asunto en nombre de la delegación del Perú. Tiene usted la palabra. El agente de Perú es tanto más alto que yo, dice el profesor Pelé. We can only raise it, not put it down. Well, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, rarement indifférents. Señoras y señores, miembros de la Corte, señor presidente, es muy poco frecuente que un diferendo contencioso que se someta a la alta jurisdicción de esta Corte vaya tan marcado por un enfrentamiento tan marcado de tesis jurídicas. Incluso se podría reducir a decirse que Perú ha presentado un caso, un procedimiento muy sencillo de delimitación marítima y que Chile intenta transformarlo en un litigio muy difícil de comprender y muy complejo, que se basa sobre todo en el derecho de los tratados. En el párrafo 13 de su solicitud, Perú pide a la Corte que determine la frontera entre las zonas marítimas de los dos estados de conformidad con el derecho internacional y que pronuncie y juzgue que Perú posee derechos exclusivos soberanos en la zona marítima situada dentro del límite de las 200 millas marítimas a partir de su costa, pero fuera de la zona económica exclusiva de Perú, de Chile o de su plataforma continental. Fin de cita. Las conclusiones de la memoria y de la réplica de Perú especifican y precisan esas solicitudes inmodificables. Trátese del triángulo exterior al que se refiere la segunda conclusión o a nivel general de la línea de delimitación entre los espacios marítimos que correspondan a cada una de las dos partes, Perú pide, señoras y señores miembros de la Corte, que zanjen este contencioso aplicando los principios del derecho del mar, tal y como los refleja la Convención de 1982 y como la consacra la jurisprudencia de esta Corte y de otros tribunales internacionales. Los artículos 74 y 83 de la Convención, tal y como todo el mundo sabe, indican que la delimitación de la plataforma continental y de la zona económica exclusiva entre estados cuyas costas son adyacentes o que se enfrentan se hace a través de acuerdos con el fin de llegar a una solución equitativa. Si no hay acuerdo, las partes deberán recurrir a una forma de solucionar el diferendo pacífica, siempre con el fin de llegar a una solución equitativa. En paralelo, se les incita a que hagan, y cito, todo lo posible para poder establecer acuerdos provisionales de naturaleza práctica. Si no hay acuerdo de delimitación, lo que desde luego no es la Declaración de Santiago de 1952, ambos estados, desde luego, han convenido
acuerdos provisionales de ese tipo. Pero tras la negativa chilena de negociar, pese a que sus primeras manifestaciones habían ido en ese sentido, Perú ha incoado el procedimiento ante la Corte. Será la Corte entonces que determinará cuál es la solución equitativa que habrá que imponer, aplicando el método de referencia que ya se ha establecido en forma sólida y clarísima en los fallos más recientes de la Corte, en particular el de Rumania contra Ucrania 2009 y el mes pasado Nicaragua contra Colombia. Este es un método que el Tribunal Internacional de Derecho del Mar también ha aplicado en su fallo de marzo pasado, 2012, en el procedimiento Bangladesh-Myanmar. No voy a explayarme en eso, desde luego ya habrá oportunidad para volver a señalarlo, pero basta recordar en este momento que en diversas oportunidades la Corte ha pronunciado y ha dicho claramente que en caso de solapamiento de derechos a una plataforma continental y a una zona económica exclusiva, el método de limitación que aplicaría normalmente supondría 3 etapas. Dichas etapas, presentadas a grandes rasgos en el procedimiento en el caso de la plataforma continental Libia-Malta, han sido precisadas y especificadas en estos últimos decenios. En primera instancia, para la Corte, se trata de establecer una línea de delimitación provisional entre los territorios respectivos de las partes, incluyendo sus territorios insulares. A tales efectos, recurre a métodos tanto objetivos del punto de vista geométrico como adaptados a la geografía de la zona. Dicha tarea consiste en determinar una línea de equidistancia cuando las costas de que se trata son adyacentes o una línea media entre ambas costas cuando ambas se enfrentan, a menos que, tanto en un caso como en el otro, haya razones imperiosas que hagan inviable esta posibilidad. En la segunda etapa, para la Corte se trata de determinar si existen circunstancias pertinentes que pudiesen llevar a un ajuste o un traslado de la línea de equidistancia, de la línea media provisional, con el fin de llegar a un resultado equitativo. La tercera y última etapa para la Corte consiste en verificar si la línea, tal y como ha sido ajustada o si ha sido trasladada, tiene como consecuencia el crear una desproporción pronunciada entre los espacios marítimos atribuidos a cada una de las partes en la zona en cuestión, en relación con la longitud de las costas respectivas. Todas estas citas, que han sido extraídas sobre todo de la causa Nicaragua contra Colombia, y que tienen sus equivalentes en Rumania contra Ucrania y en muchas otras causas, todos estos ejemplos de pronunciamientos de la Corte describen, yo creo de manera sucinta pero suficiente, el método de referencia que actualmente se llama método de equidistancia y circunstancias pertinentes. Es jurídicamente vinculante tanto para las partes como para la Corte y permite determinar la línea de limitación marítima correspondiente a la solución equitativa que exigen tanto los artículos 74 y 83 del Convenio de Montego Bay como el derecho consuetudinario. En este caso, no hay ninguna razón imperiosa que obste a que se recurra a una línea de equidistancia que de hecho se corresponde para casi exactamente a una línea bisectriz trazada en el ángulo que forma la costa adyacente de ambos estados, es a partir del punto en que terminan sus respectivas fronteras terrestres. Tampoco hay circunstancia especial o pertinente que imponga una modificación de la línea de equidistancia en la segunda etapa, y esa línea no solamente nos lleva a una desproporción marcada entre las longitudes respectivas de las costas pertinentes y los espacios repartidos de esa manera, sino que además lleva a un reparto prácticamente igual de los espacios en que se solapan ambos estados, cuyas costas pertinentes son casi exactamente iguales. Parece
un procedimiento sencillo, entonces, señor presidente, pero es un caso que Chile, con el talento y la imaginación de todos sus letrados, ha hecho lo posible por complicar de manera indebida. En lugar de reconocer la evidencia de que se carece de una delimitación marítima entre las partes, el Estado demandado se ha empeñado de demostrar, a través de contorsiones impuestas al derecho de los tratados y a los hechos de este procedimiento, que sí se aprobó una línea fronteriza en forma convencional en 1952 a través de la declaración en Santiago y que constantemente, a partir de entonces, ha sido aplicada como tal. Este trato singular que Chile hace sufrir al derecho convencional se manifiesta, en primer lugar, por la forma insólita en que entiende que ha de aplicarse o que esta Corte debe interpretar el Tratado de Lima de 1929 y el informe final de la Comisión de Demarcación de 21 de julio de 1930. Y dice lo siguiente, cito, la línea de frontera en el Océano Pacífico, en un punto del litoral que está a 10 kilómetros al noroeste del primer puente del ferrocarril entre Arica y La Paz, el puente sobre el Luta. Esta es la simple aplicación de lo que preveía el tratado. Y cito, la frontera entre los territorios de Chile y de Perú partirá de un punto de la costa que se llamará Concordia, a una distancia de 10 kilómetros al norte del puente sobre el Luta. El letrado Bundy abundará en uno de estos puntos, que es uno de sus caballos de batalla, desde luego, pero me parece que con un simple croquis basta para demostrar que el punto de llegada de la frontera terrestre y por ende el punto de llegada de la delimitación marítima no puede estar situado donde Chile pretende que está, es decir, en el paralelo sur 18 grados 21 minutos 0 segundos. Dicho paralelo es la latitud del último hito de frontera, el hito mojón número 1, pero que medido según el sistema geodésico de referencia WGS84. El hecho es que no se corresponde esa latitud con el punto Punta Concordia, que describen todos los textos convencionales aplicables y que está en la intersección de la frontera terrestre con la costa. Esta concepción insólita de la otra parte, que la otra parte hace de estos acuerdos, vuelve a encontrarse en su presentación de lo que constituye el punto central del contencioso que se ha sometido a esta Corte. Y se trata de volver, de renegar de un acuerdo convencional, como es el que establece el punto de llegada de la frontera terrestre, sino de inventar uno que jamás ha sido objeto de acuerdo entre las partes, según el cual éstas habrían acordado una delimitación marítima cuyo resultado más claro sería privar al Perú de casi 67.000 kilómetros cuadrados de zona marítima, que es prácticamente la superficie de países como Sri Lanka o Georgia. Es un espacio marítimo respecto del cual el derecho del mar contemporáneo reconoce a Perú a título exclusivo derechos soberanos. Ese resultado improbable sería consecuencia de la limitación que habría realizado la Declaración sobre la Zona Marítima, firmada en Santiago el 18 de agosto de 1952, que llamaremos, para abreviar, la Declaración de Santiago. Dejo a mis eminentes y sabios colegas el que se pronuncien sobre la naturaleza jurídica incierta de dicho instrumento. Baste en esta fase aún preliminar de nuestros alegatos verbales recordar el texto de su disposición central, el punto 2, y la declaración está reproducida en su totalidad tanto en español como en traducción al francés y al inglés en el punto 3 del expediente de los jueces, y la disposición dice lo siguiente, y cito:
En consecuencia, los gobiernos de Chile, de Ecuador y de Perú basan su política marítima internacional en la soberanía y la jurisdicción exclusivas que corresponde a cada uno de ellos sobre el mar frente a las costas de su país hasta las 200 millas marítimas como mínimo a partir de la costa. Fin de cita. Sé muy bien, señor presidente, que esta declaración, cuyo objetivo era, según lo que establece su preámbulo, el permitir a los gobiernos de los tres estados de formular principios de naturaleza tal que conservasen y garantizasen a sus respectivos pueblos los recursos naturales de las zonas marítimas del mar frente a sus costas. Incluye también un punto 4 que para Chile reviste gran importancia, y lo cito en su totalidad, señor presidente, porque Chile no lo hace sino en parte. Y cito: tratándose de un territorio insular, la zona de 200 millas marítimas se entenderá que rodea la isla o al grupo de islas. Si una isla o un grupo de islas que pertenece a uno de los países signatarios de la presente declaración está a menos de 200 millas marítimas de la zona marítima general que está bajo jurisdicción de otro de estos estados, la zona marítima de la isla o del grupo de islas en cuestión, y repito, de la isla o del grupo de islas en cuestión, será limitada por el paralelo que pasa por el punto en que llega al mar la frontera terrestre entre los estados que se enfrentan a este procedimiento. Fin de cita. No necesito hacer comentarios, señor presidente. El punto 4 de la declaración se limita expresa y estrictamente a establecer la extensión máxima de los espacios marítimos potenciales de los territorios insulares. Por otra parte, es más que dudoso que le baste en sí mismo y que además se puede aplicar en ausencia de acuerdos ulteriores estableciendo el alcance del mismo. Y en cualquier caso, no hay ninguna isla que deba tomarse en cuenta en la zona que está en litigio. En cuanto al punto 2, que di lectura anteriormente, no se refiere ni de lejos ni de cerca a la delimitación lateral de la zona así reivindicada, cosa inédita en aquella época, de la cual se proclama la existencia. No obstante, es sobre esta base fragilísima que fundamenta Chile sus argumentos para intentar convencer, señores miembros de esta Corte, de la existencia de un acuerdo de limitación marítima entre ambos países. No existe un acuerdo de ese tipo. Y basándose en ese postulado débil, Chile se esfuerza en demostrar que en la práctica posterior de las partes, y dicho de paso, por parte de países terceros, ha confirmado o ha procedido a la aplicación de esta delimitación convencional, que no se encuentra en ningún lado, de 1952. Pero no se puede confirmar o aplicar una delimitación si esta no ha sido aprobada realmente. No hubo delimitación en 1952, ni tampoco, desde luego, hubo confirmación posterior. Y si se puede tener en cuenta la práctica que se ha seguido ulteriormente para interpretar un tratado, dicha práctica no obsta a que no exista el tratado. Y de existir un tratado tampoco puede sustituirle para hacerle decir una cosa que en ningún momento señala. Aquí se trataría de transformar un texto por el que se proclama la existencia de una zona de soberanía y jurisdicción marítima en un acuerdo de delimitación de dicha zona. La tesis de Chile, que ha sido forjada con tanta habilidad poco después de que Perú sugirió en 1986 el que se iniciasen unas negociaciones entre ambos países, ha llegado hasta el día de hoy. Es la misma, con algunos matices que han ido cambiando.
cambia. Desde luego, señor presidente, tampoco queremos evitar que se debata, pero lo digo desde ya, se trata de un debate falso. La declaración de 1952 no es un acuerdo de limitación y la práctica ulterior que invoca Chile no puede, yo no sé qué tipo de alquimia misteriosa, haberla transformado en lo que no es. Sí es cierto que a partir de 1952 ambos países han convenido, han acordado una serie de instrumentos de naturaleza práctica para reglamentar a título provisional ciertas actividades en la zona en litigio, o más bien, en general, en ciertas partes de la zona en litigio. Pero dichas disposiciones en la mayoría de los casos se limitaban a las zonas más cercanas a las costas y a las zonas inmediatas, excluyendo el fondo del mar y el subsuelo. Dichos acuerdos sectoriales y provisionales no pretendían establecer una frontera marítima, ni polivalente ni permanente, muy contrariamente a lo que pretende Chile. ¿Y qué frontera, señor presidente? Se trata de una frontera, como ya dije, que reduce la zona marítima sobre la que el Perú tiene derecho de ejercer derechos soberanos en casi 67.000 kilómetros cuadrados. Se trata de una frontera que amputa radicalmente el acceso de Perú al mar libre, una frontera que impide a Perú de proyectar sus derechos soberanos y su jurisdicción tanto hacia alta mar como se lo permita el derecho internacional, y en nombre del cual Chile pretende, además, privar a Perú de sus derechos exclusivos en una zona en la que Chile no puede reivindicar derecho alguno. Y todo ello, señor presidente, sobre la base de una serie de indicadores que han presentado tan hábilmente los letrados y consultores de Chile, pero que ni en forma aislada ni en su conjunto puedan constituir prueba convincente de la acuerdo de limitación del que habla el Estado demandado. Ustedes lo han dicho clarísimamente, señores miembros de la Corte, y cito el fallo de 2007, Nicaragua, Honduras. El establecimiento de una frontera marítima permanente es una cuestión de gran importancia y no puede presumirse fácilmente la existencia de un acuerdo. Fin de cita. Todo este embrollo de argucias jurídicas que presenta Chile va incluso más allá de la zona marítima de la que quiere apropiarse a expensas de los derechos peruanos, con su pretensión de negar a Perú la jurisdicción y los derechos soberanos que le corresponden en lo que hemos llamado el Triángulo Exterior. Aquí, una vez más, Chile complica en forma indebida unos datos y hechos jurídicos muy sencillos. Los derechos que le cuestiona a Perú son inherentes, por lo menos en lo que se refiere a la plataforma continental. Y tratándose de las aguas correspondientes, el derecho del Estado costero es exclusivo. En cualquier manera, y en este caso Perú ha proclamado su soberanía y su jurisdicción sobre la totalidad de esta zona y de sus recursos. En definitiva, se trataría de llegar a la conclusión, la consecuencia lógica de la conclusión principal de Perú, que se refiere a trazar una frontera marítima entre los dos países siguiendo la línea de equidistancia, ya que se trata de dos estados cuyas costas son adyacentes, no es que estén una frente a la otra, línea que se prolongaría hasta una distancia de 200 millas marítimas, a partir de las cuales se mide la amplitud del mar territorial. Ambos estados han proclamado sus derechos soberanos, que reconoce el derecho internacional. Sí es cierto que sin plantear formalmente excepción o decir que no puede ser agresivo, Chile ha en su contramemoria acusado a Perú de que Perú ha solicitado a la Corte que amplíe su dominio marítimo, lo que contravendría lo que autorizan los artículos 74 y 83 del Convenio de Montego Bay, tal y como nosotros lo hemos señalado
señalado en nuestra réplica, para formular dicho argumento, Chile se ve obligado a deformar la conclusión de Perú, que no pide a la Corte que consacre este concepto de dominio marítimo, expresión que en ningún momento se cita en los escritos peruanos, sino más bien de reconocer formalmente sus derechos soberanos y su jurisdicción en la zona de las 200 millas marítimas de conformidad con las reglas contemporáneas del derecho del mar. Para hacer valer en derecho la excepción chilena, norma como tal, la Corte debería decidir que uno de los estados signatarios podría renunciar a través de un tratado particular a una zona marítima de la que le corresponde en virtud del derecho contemporáneo del mar, de este derecho exclusivo del ejercicio de sus derechos soberanos, y que dicha renuncia podría producir efectos tanto respecto de la comunidad internacional de los estados en totalidad como del otro de los estados contratantes, que no tienen ningún derecho específico de ello. Y en segundo lugar, aceptar que la Declaración de Santiago pudiese contradecir las disposiciones de los artículos 74 y 83 de la Convención de 1982, en virtud del cual ambas partes convienen reconocer que han de reflejar el derecho habitual o consuetudinario, y que dicha declaración ha privado a Perú de los derechos inherentes que le corresponden según el derecho del mar contemporáneo. Por tal posición no haría más que plantear enormes dudas respecto de la validez de dicho instrumento, en la que la parte demandada basa todas sus esperanzas en la presente causa. Sin duda, habiéndose dado cuenta de que, manteniendo esta pseudo-excepción, Chile arriesgaría muchísimo que no beneficiarse en absoluto, ha renunciado a volver a plantearla en su dúplica. Es una precaución muy sabia, de la que puede deducirse que admite, a partir de entonces, que Perú, que la solicitud de Perú es de recibo para que se reconozcan sus derechos soberanos en la zona de 200 millas marítimas en su totalidad, derechos que el derecho internacional contemporáneo del mar la reconoce, ni más ni menos, tal y como lo ha reiterado en forma muy formal hace algunos momentos el embajador Wagner, tal y como lo hizo Chile. Perú, que ha querido desde el final de la década del 40 y al principio de la década del 50 un concepto muy extensivo de sus derechos marítimos. Al igual que Chile, acepto que el derecho del mar, tal y como ha ido evolucionando, evolución en la cual ambos estados han desempeñado un papel importante, limita sus derechos tanto geográficamente como en forma sustancial. Perú, desde luego, no reivindica hoy soberanía plena sobre la zona de 200 millas. Vuelvo a decirlo, señor presidente, Perú acepta el derecho del mar tal y como es, como lo ha dicho su agente, no pide más, pero tampoco pide menos, que el reconocimiento de los derechos que el derecho del mar reconoce a todos los estados costeros. Les agradezco su atención, señores miembros de la Corte, y señor presidente, le pido tenga bien darle la palabra al letrado Rondon Bundy, quien describirá de manera menos resumida, menos sucinta que la que he hecho yo, para hacer esta presentación, el método a seguir para establecer la frontera marítima única entre ambas partes. Muchísimas gracias. Le doy la palabra al señor Bundy para que haga su alegato. Muchas gracias, señor presidente. Miembros de la Corte, como siempre es para mí un gran placer el aparecer ante esta Corte, y es un privilegio también poder representar al gobierno del Perú en este caso que es de tal importancia. Tomando en cuenta el derecho de limitación marítima y su evolución en los últimos años, hay dos principios que siempre han jugado papel predominante. El primero de estos principios es que la delimitación ha de ser efectuada en función de un acuerdo basado en el derecho internacional, y el segundo es que el objetivo principal de la delimitación marítima es lograr una solución equitativa. Estos dos principios están en el corazón de este caso. Como nos lo ha indicado el profesor Pelé, a pesar de lo que nos dice Chile,